¿Alguna vez has notado cómo dos personas pueden pasar por el mismo problema, pero reaccionar de formas completamente diferentes? Mientras una mantiene la calma, la otra se derrumba en ansiedad. Mucha gente cree que la paz interior depende de lo que sucede afuera, que solo va a calmarse cuando todo mejore, cuando los demás cambien o cuando tenga más control sobre la situación. Pero esa es una de las mayores ilusiones de la mente, porque la verdadera calma no nace de las circunstancias, nace de la forma en que tú eliges responder. No puedes impedir el caos del mundo, pero sí puedes convertirte en alguien que no se deja arrastrar por él. Y eso es exactamente lo que enseña el estoicismo. Dirige tu energía hacia lo que sí está en tus manos. En este video vas a descubrir cómo cultivar un estado de presencia y racionalidad, incluso cuando todo parece estar fuera de lugar. Son prácticas simples, pero con un poder inmenso de transformar tus días y devolverte algo que nunca debiste haber perdido: tu claridad y tu paz. Y todo comienza con una decisión. Por eso, escribe en los comentarios: hoy elijo la calma, soy estoico. Porque cuando tu mente encuentra claridad, hasta los problemas pierden fuerza. Solo antes de empezar, quiero pedirte dos cosas. Dale like y suscríbete al canal. Ahora sí, vamos a comenzar. Número 1. La diferencia entre actuar con claridad y actuar por impulso. Algunas de las peores decisiones que has tomado nacieron en segundos en los que no estabas al mando. La rabia quemó lo que te tomó años construir. El miedo te hizo perder oportunidades que tal vez no regresen. La ansiedad puso palabras en tu boca antes de que llegara la razón. Y lo peor es que, muchas veces, ni siquiera te das cuenta de que estás reaccionando. El impulso llega como un reflejo automático. Y cuando la conciencia por fin aparece, ya es tarde. El daño ya fue causado, el desastre ya ocurrió, y tú te quedas ahí, tratando de entender por qué perdiste el control una vez más. Eso pasa porque, la mayoría de las veces, no somos protagonistas de nuestras acciones. Somos rehenes de la emoción. Es como si hubiera dos yo dentro de ti. Uno que observa y entiende y otro que explota y ataca. Cuando vives en modo automático, quien manda es el segundo. Pero existe un punto de quiebre. Existe una decisión, pequeña pero poderosa, que lo cambia todo. Pausar y respirar. Tomar el control justo en el momento en que el mundo te empuja hacia el caos. Porque actuar con claridad no es solo una virtud, es una forma de protección. Piensa en un barco en medio de una tormenta. El mar está agitado, los vientos soplan con violencia, las olas amenazan con volcar la embarcación. Un capitán inexperto entra en pánico e intenta reaccionar a todo. Pero un capitán sabio sostiene el timón, sabe que no puede controlar el mar, pero domina a sí mismo. Tú también necesitas aprender eso. La tormenta de la vida no va a dejar de venir, pero puedes convertirte en el tipo de persona que atraviesa las olas con firmeza. Y eso comienza cuando eliges actuar con lucidez, incluso cuando todo te llama al impulso. Epicteto decía: no son los acontecimientos los que nos perturban, sino la interpretación que les damos. Eso significa que el problema no es lo que sucede, es lo que tú permites que eso represente. Una palabra mal dicha puede convertirse en una guerra o en un simple ruido que decides no amplificar. Una ofensa puede convertirse en venganza o en silencio. Una frustración puede ser el inicio de un colapso o de un nuevo comienzo. Todo depende de la mente que estés entrenando. Ese es el verdadero poder, elegir. Y cada vez que eliges actuar con conciencia, te acercas a la persona que deseas ser. Porque al final, el control emocional no se trata de cerrarte a la vida, se trata de abrir un espacio para que tu conciencia decida y no más tu impulso. Déjalo aquí en los comentarios. Hoy
decido primero, para afirmar tu compromiso con ese cambio. Número 2. Domina tu cuerpo y tu mente. ¿Te has dado cuenta de que, incluso antes de decir una sola palabra, tu cuerpo ya está hablando por ti? La forma en que caminas, respiras y te posicionas en el mundo dice mucho más sobre tu fuerza interior que cualquier discurso bien estructurado. Piensa en la última vez que te sentiste inseguro o abrumado. ¿Cómo estaba tu postura? Hombros caídos, mirada baja, respiración entrecortada. Ahora imagina a alguien que admiras, alguien que irradia confianza y tranquilidad. ¿Cómo se mueve esa persona? La neurociencia ha demostrado que la postura no solo refleja el estado mental, sino que también lo influye. Amy Cuddy, investigadora de la Universidad de Harvard, reveló que adoptar una postura de poder durante solo 2 minutos puede reducir el cortisol, la hormona del estrés, y aumentar la testosterona, la hormona de la autoconfianza. Eso significa que la forma en que te posicionas puede literalmente cambiar la forma en que te sientes y piensas. Ahora, imagina el poder de mantenerte firme, con la cabeza en alto, incluso en momentos de incertidumbre. Elegir levantarte, alzar la mirada y decirte a ti mismo, soy más fuerte que esto. Esto no es solo un truco de lenguaje corporal, es un compromiso con tu yo del futuro. Puede que por dentro sientas miedo, pero te mantienes firme, respirando con calma, como alguien que tiene el control de su propia mente. Cuando asumes una postura de fuerza, tu cerebro recibe esa señal y responde con más claridad mental. No solo pareces confiado, comienzas a serlo de verdad. En lugar de ser consumido por la ansiedad, tomas las riendas de la situación. Y aquí tienes un ejercicio sencillo pero poderoso para poner esto en práctica. Durante los próximos 7 días, cada vez que sientas duda o inseguridad, corrige tu postura. Endereza los hombros, levanta el mentón y respira profundamente. Hazlo antes de una reunión importante, antes de una conversación difícil o incluso al despertar por la mañana. Observa cómo responde tu mente. Marco Aurelio, el emperador filósofo, decía: en las mañanas en las que te cueste levantarte, mantén este pensamiento en mente. He sido despertado para cumplir el trabajo de un ser humano. Esa postura no se trata solo de cómo te ven los demás, sino de cómo tú te ves a ti mismo y en quién quieres convertirte. Cada vez que te levantas con presencia y propósito, estás reafirmando tu propio valor, porque la verdadera fuerza no viene de gritar más fuerte, sino de mantenerte sereno y racional, mientras el mundo a tu alrededor se agita. Número 3. La tranquilidad de un emperador. Imagínate en medio de una guerra, el cielo cargado de humo, el suelo retumbando con los pasos de miles de soldados, y todas las miradas puestas en ti. Tu corazón se acelera. Cada decisión puede significar la vida o la muerte. Todo el imperio depende de tus elecciones. ¿Cómo mantener la calma ante tanta presión? Esa era la realidad de Marco Aurelio. A diferencia de lo que muchos imaginan, él no era solo un emperador poderoso, sino un hombre común, sujeto a los mismos dolores, dudas y miedos que todos nosotros. No tuvo un destino fácil. Gobernó Roma durante tiempos de guerra, enfermedades y pandemias. Enfrentó traiciones, pérdidas y desafíos que parecían insoportables. ¿Pero qué lo diferenciaba de otros líderes? ¿Por qué su nombre quedó en la historia y tantos otros fueron olvidados? La respuesta está en su capacidad para mantener la serenidad. Él comprendió algo que la mayoría nunca percibe. El verdadero enemigo no está afuera, sino dentro de nosotros. Lo que ocurre a nuestro alrededor puede estar fuera de nuestro control, pero la forma en que elegimos reaccionar es completamente nuestra. La verdadera batalla ocurre dentro de ti. Piensa en las batallas que enfrentas en tu día a día.
Puede que no sean guerras militares, pero son igual de intensas. El estrés en el trabajo, las incertidumbres sobre el futuro, los precios que suben cada día, las dificultades en las relaciones, las expectativas que cargas. Muchas veces, la tentación es ceder al pánico, a la rabia o a la desesperación. Pero Marco Aurelio nos enseña que, incluso en medio del caos, es posible mantener la calma y elegir una respuesta más sabia. En sus meditaciones escribió: «La vida no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante lo que te sucede». Es decir, la paz no viene del mundo exterior, sino de cómo elegimos mirarlo y enfrentarlo. Si un emperador rodeado de guerras y traiciones pudo mantener la calma, ¿por qué nosotros no podríamos? Aquí tienes 3 lecciones de Marco Aurelio que puedes aplicar para encontrar paz en cualquier situación de la vida. La primera es entender que el control está en tu respuesta, no en las circunstancias. Puede que no controles lo que pasa a tu alrededor, pero siempre puedes decidir cómo reaccionar. La próxima vez que te sientas presionado, en vez de actuar por impulso, detente un momento, respira profundo y reflexiona. Observa tus pensamientos antes de dejar que ellos gobiernen tus acciones. La segunda es comprender que el miedo y la ira son trampas de la mente. Según los estoicos, no son los acontecimientos los que nos perturban, sino los juicios que hacemos sobre ellos. La ira, el miedo y la ansiedad no vienen de las situaciones en sí, sino de cómo las interpretamos. Imagina que alguien te cierra en el tráfico. Si juzgas que fue una ofensa personal, sentirás rabia. Pero, ¿y si piensas que esa persona puede estar corriendo hacia un hospital? Tu reacción cambia por completo. Por eso Marco Aurelio escribió: «Si te angustias por cualquier cosa externa, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino al valor que tú le das, y eso puedes revocarlo en cualquier momento». Antes de desesperarte o reaccionar por impulso, pregúntate: ¿esto realmente merece una reacción tan extrema? ¿Qué haría Marco Aurelio en esta situación? La clave para la calma es recordar que no controlamos lo que ocurre, pero sí podemos controlar la interpretación que le damos a los hechos. Cuando cambiamos el juicio, cambiamos la emoción. Y la tercera es saber que la serenidad no significa debilidad, sino fuerza. Como dijo Marco Aurelio, cuanto más se acerca el hombre a una mente tranquila, más cerca está de la verdadera fuerza. Ser sereno es tener el valor de enfrentar los desafíos sin dejarse dominar por ellos. Marco Aurelio nunca huyó de sus problemas. Los enfrentaba con la mirada firme, sabiendo que mantener la mente bajo control era su mayor ventaja. Siempre tendrás control sobre tus decisiones. Ser esclavo de las circunstancias o dueño de tu paz. No importa cuán caótica sea la tormenta a tu alrededor, lo que importa es si eliges dejarte arrastrar por ella o convertirte en el centro firme e inquebrantable dentro del huracán. Y recuerda, la verdadera fuerza no está en el control rígido, sino en la comprensión de que podemos adaptarnos, enfrentar y crecer en cualquier situación. Así como lo hizo Marco Aurelio, tú también puedes encontrar esa calma que nunca te abandona. Número 4. Transforma la dificultad en motivación. La vida tiene un talento cruel para ponernos contra la pared. A veces parece que todo se está derrumbando a nuestro alrededor. El peso del mundo cae sobre nuestros hombros y la sensación de estar siendo aplastados se vuelve casi insoportable. Pero, ¿y si en lugar de ver esos momentos como un final, los vieras como un comienzo? ¿Y si, en medio del dolor y de la incertidumbre, estuviera justo la oportunidad de convertirte en alguien más fuerte, más sabio y mejor preparado? Parece difícil de creer, ¿verdad? Al fin y al cabo, ¿cómo mirar la presión, el miedo y la frustración y ver en eso una oportunidad? La respuesta está en la forma en que eliges reaccionar.
la dificultad no llega para destruirte. Al contrario, llega para darte forma. En 1914, un incendio devastador consumió casi toda la fábrica de Thomas Edison, destruyendo años de trabajo e investigación. Con 67 años, vio cómo sus sueños se convertían en cenizas en una sola noche. Su hijo incrédulo lo encontró observando las llamas, esperando que estuviera destrozado. Pero Edison simplemente sonrió y dijo: «No pasa nada. Todos nuestros errores se quemaron. Podemos empezar de nuevo». En vez de lamentarse, reunió a su equipo y empezó a reconstruir al día siguiente. Menos de un año después, Edison ya había creado uno de sus mayores éxitos, la batería de níquel-hierro. Esa es la diferencia entre quien crece y quien se rinde. La dificultad no lo rompió, lo pulió. Si hasta uno de los más grandes genios de la humanidad tuvo que perderlo todo para renacer más fuerte, ¿qué te impide a ti hacer lo mismo? Piensa en los momentos más difíciles de tu vida. Aquellos en los que sentiste que no había salida, que no tenías fuerzas para continuar. Ahora mira hacia atrás. ¿Qué pasó después? Lo superaste. Tal vez te llevó tiempo, tal vez dolió, tal vez te sentiste solo, pero aquí estás. Y si te dijera que las personas más exitosas de la historia, las que más admiramos, pasaron exactamente por lo mismo. Ninguna tuvo un camino fácil. Lo que las diferencia es cómo enfrentaron la dificultad. No huyeron. Usaron el dolor como combustible y las pérdidas como lecciones. Mira a grandes atletas, emprendedores o pensadores. Muchos vienen de historias de sufrimiento, pero en lugar de rendirse, transformaron cada golpe de la vida en un trampolín hacia algo más grande. La verdadera fuerza no está en evitar los desafíos, sino en saber qué hacer con ellos. La próxima vez que aparezca un obstáculo, hazte 3 preguntas. Primera, ¿qué puedo aprender de esto? Y en vez de preguntarte, ¿por qué me está pasando esto a mí?, pregúntate, ¿qué me está tratando de enseñar? Segunda, ¿cómo puede esto fortalecerme? Cada desafío es un entrenamiento mental. Si hoy enfrentas dificultades, es porque te estás preparando para retos aún más grandes. Y tercera, ¿cuál es el siguiente paso? Quejarse no cambia la realidad. Lo que la cambia es la acción. ¿Qué puedes hacer ahora mismo para avanzar? La presión no está ahí para aplastarte, está ahí para darte forma. Cada vez que resistes, creces. Puede que sientas que estás cayendo, pero en realidad te estás levantando. Piensa en esto. Cuando se forma un diamante, tiene que pasar por una presión extrema. Sin esa presión, nunca dejaría de ser solo un trozo de carbón común. Tú también estás siendo pulido. Y la pregunta que queda es, ¿qué vas a hacer cuando la vida vuelva a ponerte a prueba? ¿Te vas a rendir ante la frustración o vas a ver ahí una oportunidad para volverte más fuerte? Si aprendes a abrazar las dificultades en lugar de huir de ellas, algo increíble sucede. Dejas de simplemente sobrevivir y comienzas a crecer de verdad. Y cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que fue justamente la presión la que te transformó en tu mejor versión. Número 5. Prepara tu mente antes de la tormenta. Imagina que estás en un barco, en medio del océano. El cielo está azul, el viento sopla suavemente y todo parece tranquilo. Pero, de repente, se forman nubes oscuras en el horizonte. El mar empieza a agitarse y te das cuenta de que la tormenta se acerca. ¿Qué haces? ¿Te desesperas? ¿Cruzas los dedos para que la tormenta desaparezca o ajustas las velas y te preparas para enfrentarla? La vida no está hecha solo de momentos tranquilos. Una llamada inesperada, una pérdida dolorosa, un problema en el trabajo. De un momento a otro, todo puede cambiar. Y quien no está preparado es tragado por el caos. Pero,
Y si la clave para enfrentar los tiempos difíciles no fuera esperar que todo esté siempre en calma, sino fortalecer tu mente para soportar lo inevitable. Vivimos en un mundo que promueve el optimismo y la positividad, y muchas veces de forma superficial. Pero existe una herramienta mental que puede hacerte más fuerte, más resiliente y más preparado: la visualización negativa. Esta práctica puede parecer extraña al principio. Después de todo, ¿quién quiere pensar en lo peor? Pero quien ignora la posibilidad del fracaso, muchas veces no sabe cómo lidiar con él cuando llega. Grandes estrategas, atletas y líderes usan esta técnica para no ser tomados por sorpresa. Y el estoicismo, una filosofía que ha resistido al paso del tiempo, enseña esto desde hace siglos. Séneca dijo: el hombre que se acostumbra a considerar los males futuros, los alivia cuando llegan. Al visualizar las dificultades antes de que ocurran, fortaleces tu mente y te preparas para actuar con inteligencia y calma, en lugar de ser dominado por el miedo y la desesperación. Pero, ¿cómo aplicar la visualización negativa en la práctica? Piensa en un gran desafío que tienes que enfrentar: una conversación difícil con alguien, una presentación importante en el trabajo o una decisión que puede cambiar tu vida. Ahora, visualiza todo lo que puede salir mal, que te bloquees a mitad de la frase, que las personas reaccionen de forma negativa o que no logres expresar lo que sientes. A primera vista, esto puede parecer un ejercicio destructivo, pero en realidad es liberador. Porque cuando te permites visualizar esas dificultades antes de que sucedan, tu mente ya las ha atravesado, ya enfrentaste el malestar en tu pensamiento, y cuando llega el momento real, ya nada parece tan aterrador. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cuántas veces te sentiste ansioso por algo que ni siquiera pasó? ¿Y cuántas de esas preocupaciones realmente se hicieron realidad? Cuando anticipamos los desafíos, dejamos de ser prisioneros del miedo. Vemos soluciones antes de que el problema aparezca. Nos preparamos emocionalmente y creamos estrategias. El resultado de eso es fuerza mental, claridad y autocontrol. Muchas veces, lo que más nos asusta no es la situación en sí, sino el miedo a lo desconocido. Y lo desconocido solo da miedo porque nunca nos detenemos a enfrentarlo antes. Cuando practicas la visualización negativa, descubres algo sorprendente. Lo peor no es tan aterrador como parecía. Descubres que puedes lidiar con el rechazo. Entiendes que un error no define toda tu vida. Percibes que puedes fallar y aún así seguir adelante. La ansiedad disminuye y la seguridad aumenta, porque ya te preparaste. Ya viviste mentalmente esa situación antes de enfrentarla. Y la verdadera libertad está ahí, en saber que puedes enfrentar cualquier cosa. Nadie está libre de desafíos en la vida. No puedes evitar todas las tormentas, pero puedes elegir cómo enfrentarlas. Entonces, en lugar de desear que el mar esté siempre en calma, aprendes a navegar en aguas turbulentas. Por eso, anticipa los desafíos de tu negocio o de tu vida profesional, de tus finanzas y de tus relaciones. Enfrenta tus miedos antes de que ellos te dominen. Y sobre todo fortalece tu mente antes de que llegue la dificultad, porque cuando llegue la tormenta, no serás derribado. Estarás listo, y eso, por sí solo, ya es una victoria. Número 6. Respira y reacciona con racionalidad. ¿Alguna vez has estado en una conversación en la que, de repente, alguien dice algo que te golpea de lleno? Tal vez un comentario sarcástico, una crítica inesperada o incluso una provocación. Sin darte cuenta, sientes el calor subiendo por el rostro. Tu corazón se acelera, la mente se prepara para responder y en cuestión de segundos la respuesta ya está en la punta de la lengua. Pero detente y piensa, ¿cuántas veces
¿reaccionar por impulso realmente ha servido de algo? La verdad es que, en momentos de presión, nuestra reacción automática suele estar guiada por la emoción, no por la razón, y es justamente en ese instante cuando la pausa se convierte en tu mayor aliada. Y esa pausa comienza con un gesto simple, pero extremadamente poderoso: la respiración. En momentos de estrés, tu cuerpo entra en modo de supervivencia. La respiración se vuelve corta, el cerebro interpreta la situación como una amenaza y pierdes el control. Pero cuando respiras profundamente, algo cambia. Tu cuerpo sale de ese estado reactivo, tu mente se desacelera y de repente puedes ver la situación con más claridad. Es como un capitán en medio de una tormenta. El mar está agitado, los vientos son fuertes, pero si mantiene las manos firmes en el timón y no se desespera, puede guiar el barco hacia aguas más tranquilas. Ahora bien, ¿cómo aplicar esto en la práctica? La próxima vez que sientas que estás a punto de reaccionar impulsivamente, haz lo siguiente. Detente. Sí, simplemente detente y no digas nada. Crea un pequeño espacio entre el estímulo y la respuesta. Después, respira profundamente por la nariz y cuenta hasta 4 mientras llenas tus pulmones. Y retén el aire por un segundo. Eso le dará tiempo a tu cerebro para reorganizar los pensamientos. Por último, exhala lentamente por la boca y suelta el aire despacio, como si estuvieras liberando toda la tensión acumulada. Ese ciclo simple reprograma tu cuerpo y tu mente para manejar mejor la situación. La mayoría de las malas decisiones no se deben a la falta de inteligencia, sino a la falta de control emocional. Cuando estamos bajo presión, nuestro cerebro emocional toma el mando y actúa por impulso, ignorando las consecuencias. El resultado: decisiones apresuradas que podrían haberse evitado con un momento de claridad. Solo hay que encender las noticias. Cada vez que vemos actos impulsivos, estamos viendo a alguien que perdió el control de sus emociones. La buena noticia es que eso se puede entrenar. Puedes enseñarle a tu mente a pausar, reflexionar y responder con inteligencia, en lugar de simplemente reaccionar. Estudios en neurociencia demuestran que cuando respiras profundamente y haces una pausa antes de reaccionar, tu corteza prefrontal, la parte del cerebro responsable de la lógica y la toma de decisiones, vuelve a tomar el control. Eso significa que, en lugar de responder con ira, miedo o ansiedad, respondes de forma más inteligente y estratégica. Piensa en las últimas veces que reaccionaste por impulso. Ahora, imagina cómo las cosas podrían haber sido distintas si te hubieras detenido unos segundos para respirar y reflexionar antes de responder. La vida siempre traerá desafíos, discusiones y momentos de presión, pero la diferencia entre quien pierde el control y quien mantiene la calma está en el entrenamiento. Por eso, practica la pausa a diario, ya sea en una conversación difícil, en el trabajo o en casa, y utiliza esa técnica para reprogramarte. Empieza el hábito de reflexionar antes de actuar. Pregúntate, ¿esto realmente importa? ¿Cuál sería la mejor forma de responder? Y no seas esclavo de tus emociones. Las emociones son importantes, pero no deben gobernar tus acciones. Mucha gente confunde una explosión emocional con fuerza, pero la verdad es lo contrario. Quien pierde el control, pierde el poder. Personas que se irritan con facilidad, que hablan sin pensar o que explotan bajo presión, no son fuertes, son vulnerables. La verdadera fuerza está en la capacidad de controlar tus respuestas, en la calma de quien entiende que no necesita apresurarse, en la sabiduría de quien sabe que una pausa de 5 segundos puede evitar 5 años de arrepentimiento. Así que respira, piensa y solo después actúa. Esa es la clave para ser más racional y al final más fuerte. Número 7. ¿Cómo ser tranquilo y decisivo al mismo tiempo?
Imagina que estás en un reality show de cocina. Solo tienes 10 minutos para preparar un plato perfecto y los jueces observan cada uno de tus movimientos. La presión está al máximo y los demás concursantes corren de un lado a otro. Miras los ingredientes y te das cuenta de que tienes dos opciones: actuar con desesperación, echando cualquier cosa en la olla, o respirar profundo, enfocarte en lo esencial y preparar algo con inteligencia. Quienes entran en pánico se pierden en el caos y terminan entregando un plato sin identidad. Pero los que mantienen la calma y toman decisiones estratégicas logran convertir la presión en un impulso para acertar. La vida funciona igual. Cada día enfrentamos desafíos inesperados, momentos de presión y decisiones difíciles. Y la mayoría de las personas reacciona por impulso, sin pensar. Pero quienes aprenden a mantener la calma y actuar en el momento justo, siempre llevan la ventaja. Ese es el verdadero secreto para ser tranquilo y decidido al mismo tiempo. La calma es la base de una decisión acertada. Ser tranquilo no significa ser lento, significa tener control sobre tus emociones, para que tus decisiones se basen en la razón y no en el miedo. Imagina tu mente como un maestro de cocina. Mientras algunos lanzan ingredientes sin pensar, un chef experimentado sabe que cada elección afecta el resultado final. Lo mismo pasa con tus decisiones. Cuanto más conciencia y claridad tengas, más certera será tu elección. Y en ese proceso, la prisa es la peor enemiga. ¿Cuántas veces tomaste una decisión rápida y luego te arrepentiste? ¿O te quedaste paralizado, incapaz de elegir por miedo a equivocarte? Eso ocurre porque la sociedad nos empuja a reaccionar todo el tiempo. Pero no toda urgencia es real. Si te detienes a observar, verás que lo que parece urgente muchas veces puede esperar un poco más. Piensa en un cirujano. No puede desesperarse cuando surge una complicación en plena operación. Tiene que mantener el enfoque, evaluar la situación y tomar la mejor decisión. Y justamente esa es la mentalidad que debemos adoptar en la vida diaria. La verdadera confianza no nace de la impulsividad, sino de la claridad. Y para cultivar esa claridad, puedes usar 3 principios sencillos. Primero, date a ti mismo 3 segundos antes de responder o decidir algo importante. Esa pequeña pausa puede ser la diferencia entre un error y un acierto. Después, cuestiona la urgencia de cada situación. Pregúntate, ¿esta decisión realmente tiene que tomarse ahora? ¿O puedo reflexionar un poco más? La mayoría de las malas decisiones vienen de la prisa por resolver algo que sí podía esperar. Y por último, confía en tu intuición entrenada. La calma te permite ver patrones que la prisa ignora. Cuando entrenas tu mente para observar en vez de reaccionar, la intuición se fortalece y tus decisiones se vuelven naturales. Ser tranquilo y decidido es un entrenamiento constante. No significa dudar o evitar decisiones difíciles, sino tener el control de tus acciones, sin dejarte arrastrar por el miedo o la duda. La próxima vez que sientas presión por decidir rápido, pregúntate, ¿estoy escuchando de verdad mi intuición o solo estoy reaccionando al estrés? La respuesta a cualquier gran decisión de tu vida no está en el ruido a tu alrededor, sino en la claridad dentro de ti. Cuando te enfocas en lo que sí puedes controlar, tus decisiones dejan de ser impulsivas y pasan a ser elecciones conscientes. Empieza a declararlo y a comprometerte con ese cambio y verás cómo tu vida puede transformarse. Si llegaste hasta aquí, dale like, suscríbete y comparte este video. Gracias por ver.